Hola, mi nombre es Ana Lucía Veraguayo, del grupo 105 de la materia de escenario de América del Norte. En el presente trabajo se desea abordar el tema de la relación que tiene México-Canadá con el paso del tiempo. El tema a continuación debe aclarar los objetivos específicos de cómo México ha abierto esa brecha que tiene con Canadá por medio del plano económico, político, estratégico y comercial. En antecedentes, por más de 35 años se ha visto cómo la cooperación México-Canadá es debido a los intereses tanto estratégicos, políticos, pero sobre todo económicos. Esta unión ha sido de mayor importancia debido a que comparten un diálogo y compromiso de ser una alianza por diversos medios, desde consultas periódicas de alto nivel y reuniones interparlamentarias hasta mecanismos más institucionalizados. Retomando lo anteriormente, esta no era la primera vez que tenían comunicación. Esta comienza a partir del siglo XVIII con la llegada de los españoles a México, que todavía estaban siendo colonizados. Pero los primeros contactos fueron a partir del siglo XIX, cuando Canadá empezó a constituirse en su forma actual. Cito al autor que según David Winfield menciona que en 1865 representantes de 4 provincias canadienses se reunieron en Quebec para discutir cuál sería la respuesta adecuada a las amenazas americanas para revocar el Tratado de Reciprocidad, o sea, el Tratado de Libre Comercio, que en un tiempo existía entre Canadá y Estados Unidos. La recomendación fue que Canadá considerara mercados alternativos. De esta manera, en 1866, una misión comercial fue enviada al Caribe, a Brasil y a México. Ya desde entonces, la presencia de nuestro vecino mutuo, Estados Unidos, desempeñaba un papel muy importante en nuestras relaciones bilaterales, estimulando o bien obstruyendo contactos de acuerdo con las circunstancias. Con la llegada de la Revolución causó un vacío en las relaciones de Canadá y México, como lo hizo en un sinfín de otras áreas. No obstante, en 1920, México tomó la iniciativa, enviando a Toronto a Luis Martínez como representante comercial. Al año siguiente, el Ministerio Comercial de Canadá mandó un representante para discutir con el presidente Obregón. Entonces, como ahora, las ruedas del gobierno se movieron excesivamente despacio y tuvieron que pasar 10 años antes de que el representante canadiense produjera su reporte. Como se esperaba, este enfatizaba el predominio de Estados Unidos y el Reino Unido. Disfrutaban del comercio con México y pedía romper con él. El reporte generó un animado debate político tanto en Canadá como aquí, y el secretario de Comunicaciones de México en ese momento, Juan Almazán, hizo una visita a Canadá. Finalmente, un tratado comercial fue firmado en 1946, sin embargo, era apenas una sombra muy pálida del acuerdo hoy en día. En los últimos años se ha visto como por medio de la cooperación se ha visto influenciada por los movimientos estratégicos que ha tenido México conforme al Tratado de Libre Comercio, beneficiados tanto negativos como positivos. Uno de ellos serían las exportaciones de mexicanas a Canadá. Cito a la Secretaría de Economía en 2017 que el intercambio comercial entre México se elevó 7.4 veces al pasar de 2.7 mil millones de estadounidenses en 1993 a 20 mil millones de dólares en 2016. Las exportaciones de México a Canadá sumaron 10.4 mil millones de dólares, mientras que las importaciones eran de 9.6 mil millones de dólares. Esta es la intención de aclarar, es debido a que las estrategias que implementó México han sido tanto beneficiosas como también nos ha perjudicado. Principalmente el beneficio que se ha tenido en esta alianza es en el sector manufacturas, dominadas por Bombardier tras su adquisición a la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, cuando esta fue privatizada a finales de 1980, la cual se expandió en la primera década del 2000 con la creación del Centro Aeroespacial en Querétaro. En general, se percibe un proceso de creación subsidiarias mexicanas de empresas canadienses, sobre todo automotrices, que pretenden penetrar el mercado mexicano y aprovechar los bajos costos de mano de obra vigentes en este país. Con el paso del tiempo, la inversión canadiense en México se ha expandido y diversificado el sector financiero, especialmente en Scotiabank, que adquirió el control del banco Inverland en 2001, y sobre todo la minería, en que el elite canadiense se ha vuelto dominante. Sin embargo, las prácticas laborales y ambientales de las empresas
mineras canadienses han levantado seria oposición entre las organizaciones sociales mexicanas. Por lo demás, México está relativamente por debajo de las prioridades de la canadiense, que permanece concentrada en Estados Unidos y Europa. El panorama de las relaciones bilaterales resulta positivo, ya que en un tiempo menor de 30 años se han logrado intereses convergentes en los ámbitos bilaterales, hemisférico y multilateral. A pesar de las disparidades de su desarrollo económico e incluso político, México y Canadá pueden encontrar temas conjuntos que enriquecerán más su relación bilateral. Uno de los resultados más importantes del TEMEC es el avance de la integración vertical de la industria automovilística en América del Norte. Si bien este proceso es anterior al tratado, el TEMEC proporcionó la ocasión y los medios para que la industria automotriz creara una red de producción integrada con lazos laterales importantes, aunque no equivalentes en los tres países. El diseño y el avance tecnológico están concentrados en los Estados Unidos y en menor medida en Canadá, mientras que México es proveniente del proceso de montaje y otras actividades de menor valor agregado. Sin embargo, el TEMEC no prevé mecanismos de profundización de la integración, de manera que el momento substancial del intercambio comercial no lleva forma más compleja de integración. En ningún momento se prevé una unión aduanera o un mercado común. Esta fue una visión explícita resultado del titubeo estadounidense con respecto al abandono del modelo global del GATT por formas cerradas de regionalización. En el ámbito de la AIET, las relaciones México-Canadá se rigen por el capítulo 11 del TELECAN. Este capítulo fue una de las grandes innovaciones del tratado, el cual fue llamado en su momento un acuerdo comercial de nueva generación y ha servido de modelo a otros numerosos tratados de libre comercio firmados por México y Canadá con otros países. En términos más concretos, las relaciones México-Canadá atendidas a la AIET se refieren esencialmente a la inversión canadiense en México, pues la inversión mexicana en Canadá es rara, aunque no inexistente, como demuestra la adquisición de Bimbo y de Canadá, Brett Saputo Bowlarinch. Esta investigación se realizó con el objetivo de implementar estrategias tanto económicas, políticas, con la finalidad de que México estaba tan interesado en tener una cooperación con Canadá. Durante 75 años, México y Canadá han compartido una relación multifacética, la cual ha estado caracterizada por profundos vínculos interpersonales, intensas conexiones culturales y un aumento del comercio y las inversiones. En términos de relaciones comerciales y económicas, existen áreas susceptibles de ser ampliadas y mejoradas, como es el caso de la actividad conjunta en el sector minero, la cual resulta ser un área de particular interés y en la que Canadá ocupa el primer lugar como inversor en México. Continuar con la ya implementada cooperación en el área del buen gobierno resulta fundamental para ambos países. Por un lado, Canadá puede servir como modelo a México en la organización de la administración y políticas públicas, y por otro lado, Canadá puede lograr una buena imagen en otro país al promover su forma de organización política. México puede aprovechar también la amplia experiencia con que Canadá cuenta con la explotación de recursos naturales de manera sustentable. Un ejemplo de ello es la tala de madera en los bosques mexicanos, o bien la explotación de recursos mineros y energéticos, así como el uso racional del agua.